Muy buenas noches, amados hermanos. Dios los bendiga a cada uno. Es un gozo el poder volver a estar con ustedes en este día miércoles. Ah, Hemos estado compartiendo la palabra del Señor y yo creo que ha sido de bendición, de edificación para muchos, para todos, ¿verdad? Y pues qué bueno que usted se esté sintonizando el día de hoy también para que juntos podamos también recibir la palabra del Señor. Un día más de vida que Dios nos permite y tenemos que estar agradecidos con Dios por el hecho de que nos está dando el privilegio de podernos estar también en casita con la familia. Espero que todavía usted esté bien, que no esté desesperado, sino que tenga paciencia, ¿verdad? Para estar con su familia y disfrutar. Probablemente es algo que Dios quería, que estuviéramos con la familia, que disfrutáramos más la familia, que nos comprendiéramos más, ¿verdad? Ya que por tanto tiempo tal vez no pasamos juntos, de una forma u otra todo Dios lo acomoda, ¿verdad? Tal vez no sabíamos acerca de nuestros hijos, muchas cosas que tal vez ignorábamos, pero que con el paso del tiempo y el estar con ellos estamos conociéndolos mejor y de igual manera también ellos a nosotros, ¿verdad? Entonces queremos agradecerle a Dios por todas las situaciones, porque en todo momento hay que darle gracias a Dios. Sé que Sé que en lo que hemos estado viviendo, a los principios, cuando pasó todo esto, pues había demasiado eh, miedo, demasiada preocupación en las personas, pero como que gracias a Dios yo siento que ha ido menguando, al menos espero que en usted, en mí, ¿verdad? Porque tenemos una esperanza linda, una esperanza en el Señor. Y eso es lo que nos motiva a seguir adelante, de que la esperanza es de que vamos un día a ver a nuestro Señor Jesucristo y que pronto está nuestra redención. Y que el tiempo que estemos aquí, más en esta tierra, pues que lo podamos aprovechar y que Dios nos ayude realmente a aprovechar nuestro tiempo, ¿verdad? Así que bienvenidos todos en esta preciosa noche y quisiera, como siempre, ¿verdad? Estar orando por nuestros hermanos que están todavía en sus labores, en su trabajo, y pedirle a Dios que también a usted le supla cualquier necesidad que usted tenga, mi amado hermano, ¿verdad? Ya sea económica, ya sea física, ya sea emocional, ¿verdad? Recordemos que somos hechos de barro y que tenemos debilidades y que pues nuestro cuerpo se cansa y también nuestra alma se aflige, ¿verdad? Y hay muchas circunstancias que pueden venir. Por eso es que necesitamos precisamente la palabra de Dios, la palabra de verdad, la que nos va a ayudar en esos momentos difíciles de nuestra vida como seres humanos. Es donde viene la fuerza, la fortaleza, lo sobrenatural de Dios. Y acuérdese de que no estamos solos, el Señor está con nosotros, su Santo Espíritu. Y también la fuerza, ¿verdad? Que necesitamos unos a otros en el estar orando, en el estar buscando al Señor y orar unos por los otros, ¿verdad? Estarnos comunicando lo más que podamos con los hermanos. Eso también va a bendecir nuestras vidas. Pues seguimos, hermano, en esta lucha que tenemos, pero que no es la gran tribulación, yo creo que la vayamos a pasar. Son principios de dolor en los que estamos viviendo y como ya hemos dicho, ¿verdad? Como mucha gente, muchas noticias, a veces muchas noticias confunden a la gente. Las muchas noticias malas a veces traen más temor y confusión, ¿verdad? Porque hay noticias de que dicen de que pues de que todo esto es un engaño, de que todo esto pues ya estaba como previsto que lo iban a hacer. Mire, sea como sea, no importa la situación, como se ha hecho, por qué lo hicieron. Lo que nosotros tenemos que ver y predicar es a Jesucristo como Señor y Salvador. Ya el Señor tomará cartas en el asunto con cada uno de los que movió a esto, los corazones, ¿verdad? Que lo hicieron, Dios juzgará a cada uno. Pero mientras tanto nosotros estamos en esto y lo estamos viviendo, pero tenemos la protección y el favor de nuestro Señor Jesucristo a nuestro lado. Entonces tenemos que estar y vivir en esa paz y por eso es que vamos a orar para que recibamos fortaleza donde quiera que usted nos esté escuchando, ¿verdad? De diferente país o diferentes estados de los Estados Unidos. Queremos orar
Queremos que se una con nosotros a pedirle a Dios que siga fortaleciendo a todos los doctores, a todos los enfermeros, a todos los que, hermano, están trabajando y dando su tiempo, su vida, ¿verdad? Con esas personas que están necesitadas. Y pues sigamos orando también para que el Señor en su misericordia quite todo esto y todo se vuelva a, vamos a decir así, la normalidad, aunque sabemos que no, no va a quedar todo como antes. Se ha venido cambiando, el mundo ha venido cambiando y todas estas cosas que están pasando van a dejar secuelas y va a haber muchos cambios, ¿verdad? En el mundo. Pero nosotros seguiremos alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, por favor, ahí donde esté, vamos a hacer esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más, venimos delante de tu presencia, Señor, con necesidad tuya primeramente, Señor, de que estés todos los días, Señor, sanando y purificando nuestras vidas de todo lo que no te es agradable. Y pedimos, Señor, que hoy podamos reconocer todos la necesidad que tenemos de buscarte, de la necesidad que tenemos, Señor, de estar en relación contigo, de esa comunión que tú por siempre has deseado con cada uno de nosotros. Señor, te pido también por aquellas personas que todavía están trabajando, Padre, que todavía están, Señor, ahí en supermercados, que están, Señor, manejando autobuses, camiones, trailers, Señor, aviones, por aquellos que, Señor, están trabajando en el campo o en casas, donde quiera que estén trabajando. Protégelos y cúbrelos, Padre Santo, por favor, Señor. Te lo suplicamos, Dios mío, a los hermanos de nuestra iglesia que todavía están trabajando, te pedimos que tú los guardes y los protejas, por favor, Señor, y pedimos, Señor, tu gracia y tu misericordia siempre sobre cada uno de los hermanos que está en su casa, para que tengan, Señor, sabiduría, para que tengan, Señor, paciencia, para que puedan, Señor, compartir ahí en sus casas, que no sigamos perdiendo el tiempo, Señor, sino que estemos haciendo también cosas para agradarte, especialmente si tenemos niños pequeños. Ayúdanos, Señor, para darles también la enseñanza, la palabra y ayudarles en sus tareas. También, Señor, lo que tienen que hacer. Yo sé que el tiempo, Señor, tenemos que organizarnos para hacer todas las cosas. Ayúdanos, Señor, a ser organizados en ese aspecto. Y te ruego, Dios mío, por todos los gobernantes, los líderes, los presidentes, Señor, que están a cargo de las naciones. Por favor, Dios de la gloria, ten misericordia de ellos, perdónalos, perdonas sus ambiciones muchas veces, sus malos deseos de ambición, Señor, y de poder, de orgullo que tienen. Perdónalos, Señor, y cámbiales ese corazón de piedra a un corazón humano, por favor, Señor. Te pedimos de que las ayudes a tomar esas decisiones, porque de todos modos, Señor, tu voluntad se está haciendo. Pero ten misericordia de tantas personas, Señor, que están en momentos difíciles y críticos en su salud, y familias que están sufriendo también al lado de ellos, Señor, y muchos que ya han perdido seres queridos. Pedimos por ellos para que la fuerza de tu Espíritu Santo también esté en cada uno de ellos. Señor, por favor, sabemos que después de todo esto vendrán, Señor, otros obstáculos, otros retos, otras montañas, otros gigantes, otras murallas que tenemos que enfrentarlas. Y te pedimos que siempre vayas con nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, te pido también que ninguno de mis hermanos, Señor, quite la mirada de ti, que ninguno pierda la fe, que ninguno se eche hacia atrás, porque tu palabra dice que el que puso la mano en el arado no es digno de ver atrás. Señor, por favor, nosotros hemos creído en ti y seguiremos creyendo. Por favor, Señor, trae hoy una palabra que edifique nuestro corazón y nuestras vidas, a todos los que nos van a oír. Por favor, y solamente te pido que me uses como un instrumento en tus manos, por el amor a tu Hijo Jesucristo. Bendice a todos los ministros, a todos los pastores, Señor, que están llevando tu palabra alrededor del mundo a través de las redes sociales. Úsalos con poder y gloria, Señor, que a través, Señor, de un mensaje, de una palabra, de un cántico, de algo, Señor, tú puedas liberar, sanar y salvar también, Señor, a vidas que escuchan, Señor, una palabra de aliento, Señor, una palabra de vida
puede cambiar la vida de esas personas, pueden entregar su corazón. Señor, pedimos, Señor, que nuestra palabra no sea nuestra, sea tu palabra. Por favor, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Gloria a Dios. Agradecemos siempre de todo corazón, ¿verdad? A los maestros que están trabajando en lo que es Koinonía, en la página de Koinonía, ministrando a nuestros niños. Hoy quiero agradecerle a Sarita y a Angelito que estuvieron ahí el día de hoy, ¿verdad? Llevando la enseñanza, los cánticos a los niños. Es importante que nuestros niños reciban, hermano, la enseñanza de la palabra. Hoy más que nunca, los jóvenes, los adolescentes y los niños necesitan que nosotros les digamos la palabra de Dios para que no nos los eduquen con otras enseñanzas falsas, hermano, y ellos se puedan apartar de los caminos de Dios. Solo miremos nuestras vidas, que muchas veces nosotros ya conocedores de la palabra, hermano, con tiempo en el evangelio, muchas cosas vienen y nos quieren perturbar y nos quieren sacar de la verdad. Ahora imagínense a nuestros niños que son inocentes, que no tienen la verdad establecida. Por eso es necesario que nosotros los padres, hermanos, repetimos esto, enseñen la palabra de Dios, hábleles de la salvación, hábleles, hermano, de lo que está pasando, de que esto, hermano, es obra del maligno, pero que Dios está con nosotros. Ministre a sus hijos porque tal vez pueden tener temores y miedos, ¿verdad? Y están angustiados, pero usted tiene que darles esa fuerza, ¿verdad? Con su propia vida y con la palabra del Señor sobre todo. Entonces es muy importante que estemos enseñándole a nuestros niños. Entonces por eso agradezco a todos los maestros que están haciendo esa labor preciosa, ¿verdad? Recuérdese de que todos los días a las 6 de la tarde Koinonía está ministrando a los niños. Y también nosotros estamos de lunes a sábado a las 7 de la noche y el domingo a las 10 de la mañana. Como también los jóvenes están a los días sábados a las 4 de la tarde. Ellos están en sus discipulados a través, creo, de una aplicación que se llama Zoom. Y los domingos también a las 2 de la tarde tienen su servicio. Así que pues yo creo que no creo que tengamos excusas para decir que no tenemos palabra, que no se está enseñando, porque por todos lados usted prende hoy un celular o una computadora, una tablet, un iPhone o un iPad, usted va a ver personas que están predicando y no necesariamente pastores. Hay personas que comienzan a predicar y qué bueno, hermano, que comiencen a predicar la palabra, ¿verdad? Porque para todos Dios nos dijo, a todos nos dijo Dios, perdón, que predicáramos la palabra, que fuéramos y evangelizáramos, hiciéramos discípulos, ¿verdad? Y si Dios nos está permitiendo estos medios, pues hágalo. Entonces no hay excusa para decir que no tenemos palabra de Dios. Entonces, lo que más queremos es que las personas no bajen la guardia, no se enfríen, ¿verdad? Que no se aparten del Señor, que no se alejen, porque el estar también en casa, ¿verdad? Sin estar escuchando la palabra de Dios, se puede, a los que no lo hacen, pues, se puede volver una rutina, una costumbre en no oír la palabra del Señor, ¿verdad? Se puede hacer un hábito. Entonces tenemos que mantener el buen hábito de escuchar la palabra, de usted leer la palabra en su casa, de usted estar escuchando alabanzas, adoración, prédica, lo que sea, pero que su alma se esté ejercitando, que usted siga creciendo en el nombre del Señor. Muy bien, entonces quiero por favor pedirles, hermano, a todos los que, quisiera que todos lo hicieran, ¿verdad? Pero a todos los que pueden hacerlo, que tengamos un ayuno y oración este sábado, para estar en ayuno y oración este sábado. Tenemos que seguir ayunando. La guerra, la batalla no se ha terminado. Hay muchas cosas más que pueden venir a causa de esta pandemia, ¿verdad? Y entonces tenemos que seguir ayunando y orando y rindiéndonos, hermanos, sometiéndonos al Señor Jesucristo, pidiendo perdón, ¿verdad? Al Señor como lo hacía Daniel, que Daniel cuando él escudriñó las escrituras y se dio cuenta de que el pueblo de Judá estaba siendo cautivo y vio que eran 70 años, dijo, Señor, es cierto lo que estamos viviendo y ya el tiempo está para que salgamos de esto, pero él supo a través de la palabra por qué ellos habían estado 70 años en cautiverio y entonces comenzó a clamar a Dios, se humilló
confesó sus pecados, los pecados de sus ancestros, hermano, y Dios lo escuchó. Y eso es lo que Dios espera de nosotros como hijos de Dios, que nos humillemos, que clamemos delante de Dios, que ahorita, hermano, no estemos pensando en el dinero, en el trabajo, en cosas pasajeras, que Dios tiene cuidado de eso. Estemos pensando mejor cómo poder arrepentirnos y edificar mejor nuestra vida, porque creo que estos tiempos en los que estamos, Dios nos está permitiendo reflexionar en nuestros caminos, ¿verdad? Como ver hacia atrás y ver todo lo que tal vez no avanzamos, no pudimos hacer, que ahora lo podamos llevar a cabo y con más deseo de agradar a Dios. Pero claro, tenemos que buscar al Señor y tenemos que estar preparados, ¿verdad? Para cuando el Señor venga. Esta es una preparación la que Dios está trayendo a nuestra vida. Que de aquí, hermano, de esto salgamos aprobados, ¿verdad? Que salgamos aprobados. Lo triste es que muchas personas, hermano, no van a salir aprobadas. Creo que algunos van a salir con muchos más preguntas de por qué, otros tal vez en una rebeldía peor como estaban. Es algo increíble. Algunos pueden, como en unas prédicas anteriores yo le decía, apostatar de la fe, ¿verdad? Porque estamos antes de que sea revelado el anticristo, va a venir la apostasía y puede ser que esto sea parte, imagínense, de aquellas personas que hoy mi esposa me comentaba que murieron unos cuantos más pastores en Nueva York, que han muerto muchos pastores y han dejado sus iglesias, ¿verdad? Y pues toda la congregación ha estado conmovida, dolida, entonces quiera que no, vienen los porqués, vienen por qué pasó, y mucha gente puede decir, bueno, mejor me voy, esto no era cierto, se fue el pastor, se murió el pastor, ¿qué pasó? O sea, puede venir mucho dolor, mucha tristeza, insatisfacción, frustración y a veces rechazo a las cosas de Dios, como cuando Jesucristo muere, ¿verdad? Y sus discípulos no podían creerlo. Él les había comentado 3 veces que iba a morir, pero no lo creían, ¿verdad? Y cuando Jesucristo murió, entonces ellos se dieron cuenta de la realidad de lo que Él les estaba diciendo. Y entonces a muchos de ellos se apartaron, se alejaron. Pedro dice que se fue a pescar y muchos otros también. Nos relata la Biblia la historia de aquellos 2 discípulos que iban camino de Maús, ¿verdad? Que iban ellos platicando, diciendo dentro de ellos, pero si Él nos decía que era el Cristo, si nosotros vimos los milagros, si nosotros vimos las maravillas y cuando Él hablaba y bueno, entonces, pero como que no era porque pues se murió y ya no resucitó y ahí se quedó. Entonces, si vienen esas dudas, ¿verdad? Y yo pienso que mucha gente pues va a pensar, imagínense ver a sus ministros, a su pastor que falleció por el coronavirus, es bastante duro. Son cosas que no podemos entender nosotros los seres humanos, pero como ya explicaba el día de ayer, Dios todo lo tiene bajo control y Dios permite todas esas cosas. Si nuestros hermanos pastores murieron en Cristo, no, ellos su salvación la tienen, su vida eterna la tienen. Y así como muchos que están muriendo también, cristianos, ¿verdad? Por este coronavirus que les cayó, Dios, si ellos estaban en la voluntad de Dios, Dios, hermano, y bien, Dios se los lleva con Él. Entonces, esa es la esperanza de vida que nosotros tenemos. Lo triste es para aquellos que no han recibido al Señor como su Salvador, que no tienen la garantía de su salvación, que no tienen al Espíritu. De ellos sí estamos preocupados y nos duele, ¿verdad? Porque se están yendo sin salvación. Entonces, por eso le digo que va a haber una conmoción bastante fuerte, ¿verdad? En medio del pueblo del Señor, probablemente por estas circunstancias que están pasando. Entonces, nosotros tenemos que estar, hermano, agarrados de la mano de Dios y darle gracias a Dios porque no nos tocó a nosotros, no nos pasó a nosotros, ¿verdad? Como a otros les está pasando. Como dijo el Señor, no crean que porque a aquellos 19 o 18 griegos les cayó la torre de Siloé porque estaban en pecado, ¿no?
Dijo el Señor, no, no estaban en pecado, ni eran más pecadores, ni menos pecadores. Lo que pasa es de que les sucedió a ellos en ese momento. Pero yo les digo, dijo el Señor, que si ustedes no se arrepienten, ¿verdad? Pues van a parecer como ellos. Entonces, ahorita estamos en un punto, mis amados hermanos, donde el arrepentimiento en nuestras vidas se tiene que ser como base en nuestra vida, en nuestra oración, en nuestro clamor a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos está mostrando de qué nos tenemos que arrepentir. Yo creo que Dios, hermano, está hablándonos a cada uno en lo interior de nuestro corazón de qué es lo que tenemos que arrepentirnos, ¿verdad? Todos los días usted tiene que examinarse, ¿verdad? Señor, sí, perdóname, ¿verdad? Hasta Dios le puede traer recuerdos tal vez por decirlo así, de un altercado que usted tuvo con alguien, de un altercado que usted tuvo con un familiar que no se habla, con un altercado que tuvo usted con algún miembro de la iglesia. Imagínense que todavía no se han pedido disculpa y perdón y ahí está, y estamos en estos tiempos. Entonces, ¿de qué se tiene que arrepentir? Estoy nada más diciendo cosas que se me vienen a la mente, pero hemos hecho cosas que probablemente necesitamos arrepentirnos, ponernos a cuentas con Dios y ponernos a cuenta con nuestros hermanos, ¿verdad? Porque lo necesitamos hacerlo. Entonces yo creo que Dios nos está llevando todo esto y nos está, como le digo, recordándonos. Tal vez el Señor le ha estado mostrando a usted cosas de su pasado, de sus actitudes, de cómo usted en ciertas oportunidades Dios le decía que le sirviera y usted nunca le quiso servir, o que regrese a la iglesia y usted estaba que no quería. Entonces, y ahora usted está viendo todas esas cosas, pero hay tiempo. Lo hermoso de esto es que hay tiempo. Mire, lo hermoso de esto es que hay tiempo de reconciliarnos, de pedirle perdón, de arrepentimiento y de comenzar de nuevo con el Señor. ¿Se imagina usted si esto hubiera sido la venida del Señor? ¿Se imagina usted si el Señor hubiera venido? ¿Cómo estaría el mundo ahorita? ¿Cómo estarían los cristianos que no estaban preparados? Hubiera sido muy, muy doloroso. Entonces, gracias a Dios por esto. Mira, hasta por eso hay que darle gracias a Dios, porque trajo esto, porque permitió esto. Y vuelvo a repetir, no que tal vez Él lo haya traído a este virus, pero a través de personas que lo hicieron, pero Dios se sigue manifestando. Y Dios sigue obrando porque Dios está en el control. Entonces Dios, hermanos, repito, Dios utiliza todas las cosas para bien para los que le amamos. Ahora la pregunta es, ¿cuántos realmente se van a arrepentir? ¿Cuántos realmente van a cambiar su manera de vivir, como dice la palabra de Dios? ¿Cuántos van a seguir como que todo está igual? Entonces, ahí es donde debemos de preocuparnos. ¿Cuánto yo voy a cambiar como pastor? ¿Cuánto yo voy a cambiar como esposo? ¿Cuánto yo voy a cambiar como padre? ¿Cuánto yo voy a cambiar como hijo? ¿Cuánto yo voy a cambiar como abuelo? ¿Cuánto yo voy a cambiar como un amigo, como mi hermano en Cristo? ¿Cuánto yo voy a cambiar como persona? Eso es lo que nos debe de interesar. Y pedirle a Dios que nos ayude a ser mejores cada día, a realmente parecernos a nuestro Señor Jesucristo, a parecernos a Él, a cómo realmente Él vivía. Y cuando uno comienza a pensar, yo anoche estuve en oración y hubo un momentito en que comencé a pensar en estas cosas y comencé a sentir una sensación muy, muy, muy especial, muy linda, cuando uno está metido con Dios. Porque cuando uno se mete con Dios, Dios comienza a enseñarle, a purificarlo, y como que hay una conexión más con el Señor y se siente uno, hermano, voy a usar estas palabras, más limpio, ¿verdad? Más limpio, más puro, más consciente a vivir una vida agradable a Dios. Entonces, eso lo hace a uno estar bien, lo hace sentirse a uno bien. No porque uno se lo merezca o porque uno está haciendo algo para obtenerlo, no, sino que porque uno sabe que Dios ya lo hizo y que muchas veces lo hemos estado pasando por alto, no lo hemos disfrutado. El realmente ser verdaderos cristianos, hijos de Dios, lo que es ser justificados, lo que realmente es mantenernos apartados del pecado. Hermano, verdaderamente creo que Dios nos está hablando a cada uno para que recapacitemos, ¿verdad?
en los hechos pasados que hicimos y que rectifiquemos muchas cosas en nuestra vida, ¿verdad? Y que ahora podamos comprender mejor a los hermanos, entenderlos y poder ayudarlos. O sea que todo esto que hemos estado pasando, he visto yo también la armonía, por decirlo así, la unidad, ¿verdad? Solidaridad que ha habido también en cada uno de nosotros, más preocupados los unos por los otros, llamándonos, que hace falta algo, cómo están los niños, cómo está su esposo, ¿verdad? Los que están enfermos, cómo está hermano, cómo le va. Como que nos hemos puesto más humanos, por decir algo, por decirle algo, como que hemos entendido más la necesidad que hay de estar al pendiente el uno por el otro, porque hermanos, somos seres humanos que nos necesitamos. Entonces, eso también espero en Dios yo que cuando salgamos de acá, pues eso lo sigamos viviendo, esa hermandad, realmente ese amor, ¿verdad? Que realmente necesitamos tener y ministrar. Y cuando vengan, pues las otras situaciones que van a venir, porque yo le estoy diciendo que después de esto van a surgir otros gigantes, van a venir otras murallas, van a venir otros desiertos, van a venir otros mares que tenemos que abrir, se nos van a presentar otras circunstancias difíciles, pero tenemos que estar preparados para que en medio de todo eso sepamos qué hacer. Lo importante ahorita es saber qué hacer, saber cómo hacerlo, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que aprender, a cómo resolver problemas, ¿verdad? Cuando vienen a nuestra vida, porque no sé, pero puede ser que antes usted me dio un problema y usted no sabía ni qué hacer, pero que ahora usted sepa cómo, ¿verdad? Aquellas personas que son líderes, ¿verdad? Especialmente el líder está para poder resolver problemas, que Dios nos enseñe más, ¿verdad? A saber cómo poder lidiar con esta cosa que está pasando. Por ejemplo, ahorita los grandes líderes que están, ¿verdad? Los presidentes tienen que saber cómo lidiar con este coronavirus en sus países. Entonces Dios les tiene que capacitar, como yo le pido a Dios que a todos los pastores nos capacite para poder, hermano, lidiar con todo lo que viene, ¿verdad? Y que tengamos, no la solución, porque la solución nos la da el Señor. El Señor está con nosotros, aunque nosotros no la tengamos, el Señor la da, pero sí saber cómo comportarnos y qué hacer en momentos difíciles, como en el ejército. Yo creo que a los soldados los preparan, hermano, qué hacer en los momentos difíciles, como a los doctores que tenemos ahí, los preparan para poder saber qué hacer en momentos bastante difíciles, ¿verdad? Donde ellos tienen que estar con sus nervios bien calmados, ¿verdad? Pues en la guerra, imagínese usted que en la guerra ven muertes también cuando hay una guerra y ver caer a un amigo muerto ahí, dejarlo ahí, o sea, hay que tener los nervios y saber qué hacer en momentos difíciles. Entonces, la iglesia y nosotros tenemos que aprender a cómo resolver los problemas cuando vengan con la ayuda de Dios, no con nuestras fuerzas. Por eso es que vuelvo otra vez, tenemos que buscar a Dios para que nos ayude, para que nos diga qué hacer en esos momentos. Mucha gente, probablemente aún cristiana, en este momento no supo ni qué hacer. Mi hermano, se sintieron hasta perdidos, pensaron que se iban a morir, que se acabó todo, o sea, porque no están acostumbrados a tener una presión sobre de ellos, ¿verdad? Y cuando hay presión, hermano, se toman decisiones a veces no buenas porque hay una presión. Por eso, hermano, tenemos que mantener nuestro corazón puro y en la palabra para que cuando vengan las presiones del enemigo, ¿verdad? Cuando venga la presión a este mundo, nosotros estemos calmados, tranquilos, confiando en que Dios, si nos sacó de esta, nos va a sacar de la otra. ¿Se imagina usted la presión que sentían los tres jóvenes hebreos cuando fueron enviados al horno de fuego? La presión de Daniel cuando fue tirado en el foso de los leones. O sea, era tremendo, hermano. Pero tuvieron que mantener la calma, ¿verdad? Y la calma. Y algo que está ahorita estorbando mucho y estorbó mucho fue el miedo. El miedo fue algo que
descontroló muchas cosas en las personas, en el mundo, las compras de un montón de cosas que tal vez ni se necesitaban, pero era el miedo a eso, descontroló mucho. Entonces tenemos que pedirle al Señor, ¿verdad? Que nos siga ayudando, que nos siga fortaleciendo y que pues estemos pensando bien, hermanos, ¿verdad? Ahí en nuestras casas, que hagamos todo. Bueno, diciendo todo eso, ya casi era el mensaje, pero quisiera hablarles de que entendiéramos también el día de hoy lo hermoso que es ser justificado. Lo lindo que es ser justificado, hermano. Yo le puse aquí al tema la bendición, la dicha, el placer, la alegría, el gozo. No tengo más palabras para explicar, para dejar saber qué se siente cuando uno es justificado. Entonces, una persona justa es la que obra según la justicia, la moral o la razón. Voy a repetir, una persona justa o alguien justo, dice el diccionario que es una persona, es la que obra según la justicia, la moral o la razón. Pero la Biblia dice que no hay ni un justo, no hay ni uno solo, porque todos cometimos falla. Entonces ninguno es justo, porque ni seguimos las normas morales, ni las normas de Dios, mucho menos, ni la razón. Porque han habido hombres que han perdido hasta la razón y se han convertido, como dice Pedro, como animales salvajes que hacen las cosas y no hay justicia en ellos. Y esto que ha pasado es porque han habido hombres malos, con unas mentes depravadas, hermano, para hacer todo esto. Entonces, no ha habido ningún justo. Yo no sé, hermano, cómo era usted cuando no era cristiano. Yo creo que no nos conocimos, ¿verdad? Todos nos conocimos ya en la iglesia. Pero ¿cómo era usted cuando usted no tenía a Cristo Jesús? ¿Cómo eran sus reacciones? ¿Usted obedecía la ley? ¿Usted era una persona moral? ¿Usted usaba bien la razón? ¿O cómo era el comportamiento suyo? Porque de eso tenemos que ver, hermano, y agradecerle a Dios realmente de dónde el Señor nos sacó. Ahorita estamos acá, dando gracias a Dios, ¿verdad? Porque tenemos la salvación. Pero muchas veces no hemos entendido lo que es ser justificado. Romanos capítulo 5 y verso 1 dice así la palabra del Señor. Romanos 5:1. Por tanto, dice el apóstol Pablo, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a la gracia en la cual estábamos firmes y nos gloriamos, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Wow. Entonces, comencemos que no hay ningún justo ni hubo ningún justo. La definición de justificación quiere decir que cuando alguien nos justifica, nos hace justos. Eso significa, la justificación es la acción de hacer a alguien justo ante Dios. Porque todos éramos injustos. Si usted se recuerda cómo era usted sin el Señor, hermano, y yo cómo yo era, realmente éramos totalmente injustos en muchas cosas. Y por eso estábamos perdidos. Pero ¿cuántos todavía ahora, conociendo al Señor Jesucristo, nos comportamos injustamente en muchas cosas? Entonces,
lo que el Señor vino a hacer fue algo glorioso con nosotros, porque todo el mundo estaba perdido porque no había ni un solo justo, ¿verdad? Cuando el texto dice justificados aquí en Romanos o habiendo sido justificados, significa que no nos justificamos a nosotros mismos, sino que Dios es quien nos justifica. Hermano, ¿cuántas veces nos hemos justificado nosotros por nuestros errores y nuestros pecados? Muchas veces, ¿verdad? Siempre tenemos excusas para justificarnos de las cosas, ¿verdad? Que llegamos tarde y ¿por qué llegó tarde? Porque fíjese que había mucho tráfico, ¿verdad? Y nos justificamos por eso. Tal vez porque se levantó tarde. Entonces, y siempre nos estamos tratando de hacer los justos, de justificarnos. Y así actúa el mundo. El mundo dice, yo no hago daño, yo ayudo acá. Entonces se creen que son justos por sus obras, ¿verdad? Que están haciendo. Y entonces o cometen algo y se tratan de justificar por otras cosas. ¿Y sabe qué? Eso no va a valer delante del Señor ni vale, sino que realmente cuando Dios justifica, cuando Dios justifica, Él declara que una persona es justa. Y para que Dios declare que una persona es justa, tuvo que haber habido un intermediario que nos ayudara. Entonces imagínense, esta declaración divina, que es Dios quien nos justifica, es un acto forense. Para los que estudian ley, van a entender bien lo que es eso. Es un acto forense de parte de Dios. La palabra o la definición forense es derecho del foro o lugar donde los tribunales oyen las causas. Podemos decir que forense tiene dos explicaciones. Una es el lugar donde está el juez con todos los con el que se le va a acusar de algo, ¿verdad? Y ahí están en un juzgado, en un juicio, en ese cuarto, ¿verdad? Donde todos van a oír las causas. Esa sería una definición. Y la otra es que se aplica al médico que asiste al juez en asuntos médicos relacionados con la justicia. Por eso es que cuando fallece alguien, ¿verdad? Se tiene que esperar que llegue el médico forense, para que el médico forense dé su veredicto de que la persona que está ahí está muerta. Y cuando el médico forense llega y lo declara muerto, entonces a esa persona pues ya la van a recoger. De lo contrario, esa persona, si no llega el médico forense, son las leyes, ¿verdad? La persona está ahí. Entonces yo me puse a pensar que cuántas veces nosotros le fallamos al Señor diariamente. Y entonces es como que entramos, como que el enemigo nos lleva a ese salón y nos comienza a acusar continuamente, porque dice la palabra del Señor que el diablo es el acusador nuestro, ¿verdad? Como también está constantemente acusándonos a todos los que hemos sido ya salvos. Y muchas veces, por no estar bien cimentados en lo que es la justificación, muchas personas, hermano, viven bajo temor, bajo miedo, ¿verdad? De las acusaciones falsas del enemigo. Entonces, me llamó la atención también acerca de esto que dice del forense, que se aplica al médico que asiste al juez en un asuntos médicos relacionados con la justicia. Ellos pueden también, creo que, decretar, ¿verdad?, que ya está pues muerta la persona y probablemente hasta de que murió, cuánto tiempo y todo lo que los estadísticas ellos hacen o las cosas que ellos hacen para ver cuánto un muerto ya tiene tiempo de estar ahí y todo lo que usted ya conoce. Entonces yo comencé a pensar que nosotros, hermano, estábamos mal con el Señor antes. Porque cuántas cosas no habían en nuestro corazón que nosotros no sabíamos que necesitábamos ser justificados. Y probablemente hay personas, hermano, que nos están escuchando, que no se han puesto a pensar que necesitan ser justificados
de sus pecados. Porque la persona que peca puede decir que peca porque sus padres fueron pecadores, ¿verdad? Pero no es justo, no es algo correcto, porque alma que pecare esa morirá. Usted va a dar cuenta por sus propios actos. Pero siempre queremos justificarnos de algo, ¿verdad? Una persona puede asesinar a alguien y cuando se le pregunta por qué lo asesinó, esta persona puede decir, es que fíjese que me enojé con él porque me comenzó a insultar. Y entonces no me quedó otra porque ya venía, se me tiró encima y lo tuve que matar. Entonces son como cosas que nos queremos justificar, que no está bien. Y entonces usted y yo antes en el mundo nos justificábamos de muchas cosas. De que porque esto, que porque soy así y porque soy así. No, es porque hay un pecado y traemos un pecado. Y entonces no podíamos justificarnos, nadie nos podía justificar, ni nosotros mismos, aunque queríamos justificarnos por qué nos comportábamos así y por qué nuestros hechos eran así. Hermano, no. Usted no puede decir es que como mi abuelito, ¿verdad? Era borracho, entonces mi papá era borracho, entonces por eso es que yo soy borracho. Y usted dice, pues me justifico porque pues mi familia es borracha. Pero ¿sabía usted que usted tiene un libre albedrío? Que usted puede decir, no, yo no lo quiero hacer, ¿verdad? Yo no quiero tomar porque me doy cuenta que primero el licor es dañino para mi cuerpo, segundo, voy a destruir mi hogar si está casado, mi vida, mi trabajo, etcétera, me puede ver hasta la muerte. Entonces no podemos, hermano, justificarnos de esa manera. Y entonces, de igual manera, nosotros nos queríamos justificar con el pecado. Pero déjeme decirle que no. Entonces, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios y no había quien nos justificara. Entonces estábamos perdidos. Entonces, por favor, quiero que usted piense, hermano, que estamos ahorita, piense imaginariamente que usted está en un salón grande donde usted va a ser acusado. ¿Sí? Imagínense cómo irá a ser el tribunal, el gran tribunal de Dios, hermano, cuando Él tenga que juzgar a todo el mundo. Mire, nosotros los cristianos, dice el libro de Corintios, que vamos a ser juzgados en el tribunal de Cristo. Pero ese juzgado no va a ser para salvación, ¿verdad? Para perder salvación, no. Y ahí vamos a estar allá con el Señor, pero sí vamos a ser juzgados conforme a nuestras obras que hicimos acá, para recompensa, o muchos para un regaño que nos den porque no hicimos bien las cosas, ¿verdad? Entonces nos van a recompensar según sean nuestros hechos, no para salvación. Ahora, el trono blanco del Señor, ese sí, ahí sí, hermano, ahí sí va a ser un trono donde el Señor va a juzgar a la gente por todo lo que hicieron y los va a mandar al lago de fuego y azufre, le va a decir esto y esto y se los va a decir ahí. Ellos van a saber por qué es que van a ir ahí, porque Dios no va a ser injusto ahí tampoco. No solamente van a ir y ahí va a desaparecer, no, les va a decir por qué. Y ahí eso va a ser bien duro, hermano. Se imagina toda esta gente que hace tanta maldad y que produjeron este virus, que verdaderamente que Dios los guarde y que se arrepientan. Pero si no, se imagina cuando Dios los comience a juzgar a ellos y les diga, ustedes van a entrar acá por esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y ahí no van a tener abogados ni nada. Ahí solamente se les va a dar la sentencia para que luego se les dé el veredicto de ir al agua de fuego. En el tribunal de Cristo no. Ahí es nada más para que nos den los galardones, ¿verdad? Y muchos seremos, Dios quiera que no, pero si me incluyo, tal vez vamos a llorar y entristecernos porque el Señor nos va a decir, pudiste haber hecho esto y no lo hiciste, entonces no te ganaste esto. Y a otro le va a decir el Señor, pero tú te ganaste esto, como dice la palabra, buen siervo fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Yo ayer oraba al Señor y me venía ese texto, porque pues estamos acostumbrados a decirle al Señor eso. Soy siervo inútil, es cierto. La Biblia dice de que somos siervos inútiles, porque solo hacemos lo que se nos manda. Y yo ayer estaba orando al Señor, me puse a hablar con Él y le decía, Señor, yo no quiero ser un siervo inútil.
Porque muchas veces nos conformamos, siervo inútil, ¿verdad? En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Yo le dije, Señor, yo no quiero ser un siervo inútil. Yo quiero ser un siervo útil. Quitémonos ya esa mentalidad, esas palabras, ¿verdad? De decir, aunque sea como nuestro famoso canción del Happy Birthday que cantamos nosotros, ¿verdad? Cuando pedimos el pastel, ¿verdad? Aunque sea un pedacito, pero queremos pastel. No, a mí denme el pastel completo, ¿verdad? Denme un buen pedazo. Pero nos acostumbramos a eso. Entonces pensamos, y mucha gente dice, yo quiero ir al cielo, aunque sea un rinconcito que me dé Dios allá, ¿verdad? Pero quiero estar, hermano, pero si hay mansiones, ¿por qué quiere estar en un rinconcito? Solo estoy diciendo algo. Entonces, hermano, tenemos que, si somos siervos, que porque la palabra siervo que no se nos quite. Yo lo que quiero es que se nos quite la palabra inútil, sino que seamos siervos útiles para la gloria del Señor. Entonces, pensemos pues que estamos ahorita en una gran sala donde se nos va a acusar. ¿Se imagina usted, hermano? Si a veces, hermano, los que hemos participado a veces de cuando nos vamos a un juzgado, ¿verdad? De aquí, del terrenal, por decir, ¿verdad? Y porque vamos a pagar un ticket o porque vamos a pelear un caso o algo. Qué horrible es estar ahí, hermano. No solo el espíritu que hay ahí tan feo, ¿verdad? Uno siente ya que una tembladera de cuerpo, ¿verdad? Tal vez ni usted ha cometido la falta, ¿verdad? De algo usted va a poder reclamar algo o algo. Pero ya uno está con los nervios y imagínese, y ahora aquel que sabe que sí cometió la falta y qué es lo que le va a decir el juez, hermano, eso está serio. Entonces imaginemos ahí, usted y yo. Entonces, imagínese por favor eso. Entonces, la sentencia que el juez emite o da al acusado se basa en las evidencias reales y verdaderas que muestran los que lo acusan. Si no hay evidencias, el juez no puede sentenciar o condenar a nada al acusado. No lo puede acusar de nada, no hay evidencias. Pero si hay evidencias, el juez entonces viene con todo el peso de la ley a sentenciar al acusado para condenarlo a lo que la ley decreta. Oh, hermano, si hay evidencias, si hay pruebas de que aquella persona que es el acusado cometió de lo que se le está acusando, esa persona está frito, porque hermano, la ley va a caer y el juez tiene que actuar bajo la ley. No le queda otra. Si no hay evidencias, entonces el juez lo puede absolver. Pero imagínese qué triste, hermano. ¿Se imagina usted a tanto preso que hay en el mundo, que tal vez ha tenido una sentencia, póngale usted que entró de 20 años y le dieron una sentencia de 80 años? ¿Qué ha pasado? A veces le dan cadena perpetua. Pero imagínese, hermano, que le digan a un joven de 20 años porque hizo una felonía, usted se va 120 años y tiene 20 años. ¿Quién va a vivir 140 años? A ese joven le está diciendo te vas a morir en la cárcel. ¿Se imagina usted el impacto cuando esa persona recibe la sentencia del juez? Ya lo dijo el juez, no puede hacer otra cosa. Va a ir a la cárcel para siempre. ¡Qué tristeza! Yo he visto en la televisión unos casos así donde lo sentencian y la gente llora, grita, gime, ya se desesperan. Algunos hasta se desmayan de la sentencia que le dan por un acto de pecado, de pecado, vamos a decir así, pues, de que cometieron una felonía grave, cualquier cosa, un asesinato, ¿verdad? O cualquier cosa, lo que hicieron, un robo, etcétera. Planificaron una muerte. ¡Wow! O mataron a muchos, o tráfico de droga, lo que sea. Depende lo que hagan, ese le van a dar su sentencia, pero tienen que tener las evidencias. Y entonces yo me puse a pensar, Dios mío, ten misericordia de nosotros, ¿verdad? Porque el enemigo sale a acusarnos a nosotros.
nos acusa, hermano. Entonces, la evidencia que el juez Dios, olvidémonos ya del juez terrenal, la evidencia que el Dios juez tenía delante de cada uno de nosotros, imagínense, referente a nosotros, toda la evidencia que nosotros estábamos viviendo mal delante de Dios, se mostró y Dios la vio. Y la evidencia decía, todo lo que nos acusaba era real y era verdadero. Y hay mucha gente, hermano, que la evidencia de vivir mal está, pero no quieren entender, no quieren arrepentirse antes de tiempo, no quieren pedir misericordia. Cuando ahora tenemos un abogado. Pero mire, vamos a Efesios capítulo 2 y verso 1 para entrar un poquito ya en esto que estoy hablando. Porque lo que quiero es que usted haga conciencia de lo que usted y yo éramos antes y de dónde Dios nos sacó. Porque ahora estamos aquí guardaditos, gloria a Dios, qué bendición. Pero muchas veces no hemos entendido, hermano, lo que realmente es ser justificados por la fe por medio de Jesucristo. Y entonces dice Efesios capítulo 2 y verso 1. Lo tenemos, Efesios capítulo 2 y verso 1. Y esto éramos todos antes. Fíjese que dice la palabra de Dios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ya estábamos muertos. Entonces por eso me llamó la atención cuando leí lo del forense. Porque le dije que el forense, ¿verdad? Se aplica al médico que asiste al juez a asuntos relacionados con la justicia. O sea, el forense llega cuando hay un cuerpo muerto y dice está muerto. Y entonces ya la ley la ley ya sabe que la persona está muerta y pues lo van a enterrar, ¿verdad? Y le hacen la autopsia y usted ya sabe. Entonces me llamó la atención que aquí en Efesios 2:1 dice que ¿cómo estábamos, hermano? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos. El forense dijo, Oscar está muerto espiritualmente. Oscar está muerto. Entonces hay que enterrarlo. Va para la tumba, va para el Seol, para el infierno sin Cristo. Imagínese. Igualmente a usted, cuando usted no tenía a Cristo, estaba muerto en sus delitos y pecados. Entonces el forense dijo a Dios, este no tiene vida eterna, este anda perdido, este está muerto ya. Este no se va a salvar, ya está muerto. Imagínense. Dice que en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del mundo. Satanás nos gobernaba. Estábamos muertos por dentro en nuestros pecados, delitos y pecados, más aún Satanás, el príncipe de este mundo, nos gobernaba, hermano. Ahí estábamos bajo él, haciendo lo que él nos dijera. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, sí, porque éramos desobediencia. Estábamos en desobediencia por el pecado de Adán y Eva. ¿Se recuerda? Desobedecieron, caímos nosotros también en la desobediencia. Por eso es que todos los que desobedecen, hermano, necesitan recibir al Señor como para que los rescate de ese poder, de esa potestad del aire. Porque eso es lo que opera en los hijos de desobediencia. El diablo, el enemigo, en la rebelión, en la desobediencia. Entre los cuales, dice, también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne. Bueno, y ahora también, aparte de todo eso, vivíamos en las pasiones de la carne. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Después hacíamos todo lo que el diablo nos decía y desobedecíamos a todo, especialmente a Dios. Luego vivíamos bajo las pasiones de este hombre terrenal. Imagínense, satisfaciendo los deseos de la carne, de la mente. Entonces dice, éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás. Pablo le está recordando a los creyentes de Efesios lo que eran. Porque a veces se nos olvida, hermano, de dónde Dios nos sacó. Y por eso es que a veces no le alabamos, no le glorificamos, porque, hermano, no hemos entendido el plan de rescate que Dios tuvo para nosotros. Porque Él dijo, ¿cómo puedo hacer justos a estos injustos? Que estos no merecen nada.
Y ahora estamos ahí delante del trono del juez y ahí está, imagínense, ahí estamos. Y estaba el enemigo, va a decir un montón de cosas, ¿verdad? Y entonces el juez decía, ok, tú ya dijiste, vamos a ver las evidencias. Entonces, aparte de lo que ya leímos de Efesios, hermano, aparte de eso, mire, vivíamos en esto, escuche, estábamos en inmoralidad, estábamos en impureza, en sensualidad, en idolatría, en hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías. ¡Wow! Dios mío. Todo eso, hermano, lo practicábamos. Algunos más que otros, pero estábamos envueltos en esto. Entonces, realmente, hermano, cuando el enemigo comenzó a presentar sus acusaciones, comenzó a salir todo eso y todo lo que él decía era verdad de nosotros. Ahí estábamos nosotros, hermano. Y Dios escuchando todo y nosotros ahí. Pero no se queda ahí. Dice la palabra de Dios todavía que sigue hablando de lo que nosotros éramos. Adúlteros, afeminados, homosexuales, ladrones, ávaros, difamadores, estafadores. Oh, wow, en alguna de esas caemos. Si no caemos en un montón, 3, 4, pero en alguna caemos todos como éramos antes. Lo triste, ojalá que ninguno estemos haciendo esto, ¿verdad? Repitiendo esto ya lavados con la sangre. Pero yo que lo que quiero es que eso era lo que éramos antes, sin tener esta salvación tan grande y sin tener a Jesús como ahora lo tenemos. Entonces, hermano, ¿qué pasó? Y el verso 11 de capítulo 1 de Corintios 6:11 dice, y esto erais algunos de vosotros. Oh, wow. ¿Pero qué pasó? Tuvo que haber sucedido algo. Entonces ahí estaba usted y yo en ese gran salón siendo acusados porque éramos injustos y merecíamos, hermano, la condenación, porque estábamos en la ira, éramos hijos de ira, dice. Entonces, ¿qué era lo que el juez iba a dar? La sentencia. ¿Y a dónde íbamos? Todos al infierno. Entonces, por eso es que Romanos capítulo 8 y verso 33 nos da esto y nos dice la palabra de Dios. Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Pues el diablo nos acusa, sí. Pero Dios es el que justifica. Verso 34. ¿Quién es el que condena? Pues es el diablo también. Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por cada uno de nosotros. Entonces imagínese usted, hermano. Ahí estábamos en ese gran tribunal y ahí estábamos siendo acusados por el enemigo y tenía razón, adúlteros, fornicarios, homosexuales, afeminados, ávaros, ladrones, difamadores, estafadores, inmorales, con impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, borracheras, orgías. Vivíamos bajo el dominio de Satanás en desobediencia, usando nuestra carne para pecar. Hermano, éramos hijos de ira. Todo eso era lo que entonces se dictó en contra de nosotros y Dios se quedó viéndonos como quien dice, ustedes están fritos, mis hijos. Oh, hermano, tremendo esto. Pero ¿qué pasó? Dios decidió justificarnos. Dios decidió justificarnos, pero ¿cómo? Si todas las evidencias decían que nosotros merecíamos la ley. Decía que nosotros teníamos que ir al infierno. Porque un juez
tiene que acatar las leyes. Y un juez tiene que ver las evidencias, y cuando él vea las evidencias, no tiene otra más que sujetarse a la ley y condenar a la persona. Pero ¿qué hizo Dios? Bendito sea Dios. Dios es Dios y sigue estando en su trono, y Él es misericordioso. No vaya a malentender lo que voy a decir, pero solo para que usted mire. Dios se saltó la ley. Se saltó la ley. Porque Él dijo, no, aunque haya evidencia, aunque son lo que son, pero yo soy el juez y yo decido justificarlos. Dios mío, hermano. Y ahora, ¿y cómo vamos a ser justificados? Si están las evidencias, la prueba y todo. Entonces vamos al libro de Colosenses capítulo 2 y verso 13. Esto es lo precioso de esto. Entonces dice Colosenses 2:13, y nos recuerda el apóstol Pablo: y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos. Oh, Dios mío, esto es hermoso, porque se imagina usted ahí a Satanás acusándonos, hermano, y todo decía que nosotros teníamos que morir, ir al infierno, porque no estábamos justificados, no recibíamos perdón por lo que habíamos hecho. Y entonces el Padre dice: voy a cambiar esa ley y los voy a justificar. ¿Y cómo lo vas a hacer, Padre? A través de mi Hijo. ¿Cómo? A través de un justo. Porque Jesús es justo. Entonces Él cumplió. En la cruz del Calvario, Él cumplió todas nuestras injusticias, las llevó en la cruz del Calvario, y entonces dijo: ya pagué por esas injusticias y ahora ustedes son justos por mí. ¿Cómo vamos a ser justos? Porque lo dice aquí, Romanos 5:1, lo que leímos. Por tanto, habiendo sido justificados, ya somos justificados. No vamos a ser condenados. Somos justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oh, entonces todo aquí es como siempre es. Todo está basado en Jesucristo. Porque fue a través de Jesucristo que hemos sido justificados. Justificados por la fe tenemos paz. Porque la fe, ¿cuál es justificados por la fe? Porque ahora usted y yo creemos en Jesús, en Cristo, a través de la fe. A través de la fe creemos en Cristo. Entonces eso nos da paz a nuestro corazón. Porque ahora yo digo, yo a través de Jesús tengo la justificación por fe, porque sé que Él vino a morir, aunque no lo hayamos visto. Esa es la fe. Usted y yo tenemos fe de que Jesús vino a este mundo, porque lo dice la palabra de Dios, murió y resucitó, y resucitó, y todos nuestros pecados fueron perdonados. Entonces tenemos que creer fe, aunque no lo hayamos visto. Esa es la fe. Entonces mi fe de creer en eso me dice que soy justificado, y entonces esa fe, porque soy justificado, me da paz. Tengo que estar tranquilo. Cuando el diablo venga a acusarme, a lo mentiroso, yo soy justificado por mi Señor Jesucristo. Imagínense qué tan poderoso es esto de ser justificados, porque usted ha creído en Cristo. Ahora, yo me puse a pensar, qué tremendo para aquellos que estuvieron en el tiempo de Cristo y no lo recibieron como Señor. Yo no sé, hermanos, si para ellos el juicio va a ser más severo, porque ellos vieron literalmente
con sus propios ojos a Dios, a Jesús. Lo vieron predicando, haciendo milagros, haciendo un montón de cosas buenas, y no lo recibieron como Señor. Por eso Jesús llegó y regañó a Tomás. Y por eso el Señor se le mostró a Tomás, a los incrédulos, hermano. Pero no a todos se les va a mostrar. Pero a Tomás se le mostró. Dijo: Tomás, eres incrédulo. Mete tu mano o tu dedo aquí en mi llaga de mi mano. Y mete tu puño aquí en mi costado. Y ve que son mis heridas. Hermano, cayó postrado Tomás y le dijo: Señor, Dios mío y Señor mío. Ahí sí lo confesó: Dios mío y Señor mío. O Señor mío y Dios mío. Como quien dice: sí, es cierto, tú estás. Y entonces fue cuando el Señor Jesús usó la frase que todos conocemos: bienaventurados todos aquellos que sin haber han creído o van a creer. Somos bienaventurados usted y yo, hermano, porque esa es la fe. La fe nos trae esa bienaventuranza porque por fe nosotros creemos que el Hijo de Dios vino y murió por nosotros. Por fe sabemos que fuimos justificados por lo que Cristo hizo. Gloria a Dios. Entonces eso nos tiene que traer paz a nuestro corazón, a nuestra vida. Porque, repito, mire lo que dice Colosenses, precioso. Colosenses 2:13. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, o sea, con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, todo lo que se nos acusaba fue perdonado. Y mire lo que dice el verso 14: habiendo cancelado el documento de deuda, porque éramos deudores, y habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. Oh, hermano, es como que mire, el juez vino, ahí estamos en ese gran salón, y llegó el diablo y comenzó a acusarnos de que no éramos justos y que habíamos cometido ya todo lo que le leí. Y ahí estaba usted y yo. Y no podíamos decir nada porque era verdad. Era como el sumo sacerdote Josué, se recuerda cuando Satanás lo llevó a acusarlo. Dice que sus vestiduras estaban sucias y Satanás lo llevó y lo acusó delante del Señor. Y el sumo sacerdote Josué no podía pronunciar una palabra, no podía decir: es mentira, son calumnias. No podía decir nada porque todo lo que estaba diciendo el diablo había evidencia. Y eso lo condenaba a él. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? ¿Qué hizo el ángel? Figura del Señor. Y le quedó bien a Satanás y dijo: Señor, te reprenda, Satanás, le dijo. Yo a este lo voy a justificar, te guste o no te guste. Y lo comenzaron a cambiar, a alabar. Esa es la figura nuestra. Esa es la justificación por gracia. Porque quiero volver a leer, porque me emociono aquí. Mire lo que Romanos 5:1 dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él, Jesucristo, es el que ha hecho toda la obra. Es por medio de nuestro Señor. No es por nuestra justicia, no es porque seamos buenos, no. Es a través de la justificación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de quien también hemos obtenido entrada por esta gracia, por esta salvación. La gracia es la salvación, en la cual estamos firmes. Por Cristo entramos a la salvación. Todo es a través del Señor Jesucristo. Estamos en gracia. Estamos en la gracia de nuestro Dios porque se nos han perdonado todos nuestros pecados. Déjenme ver acá. Un poquito que me... Okay. Entonces, Colosenses. Estamos en Colosenses. ¿Está conmigo, hermano? ¿Está entendiendo lo maravilloso de esto? Entonces, dice de que había un documento de deuda que consistía en decretos, en un montón de cosas que habíamos hecho. Estaban ahí los decretos, había evidencia. Pero el Señor vino en ese gran salón, ahí estaba, imagínense a Dios. Y entonces el que nos estaba acusando, que era el diablo, el Señor dijo: lo voy a justificar, y llamó al Hijo, al abogado.
Él va a pagar por ellos. Él los va a justificar porque Él es justo. Y Él va a morir en la cruz. Y el diablo ya no pudo decir nada. Ya no pudo decir nada. Porque había un justo muriendo por los injustos. Ese es lo grande que Jesús hizo con nosotros. Bueno, para ir terminando, vamos a ver dónde vamos por acá. Porque yo creo, hermano, que lo que le quiero ministrar a usted es que usted y yo debemos de amar más a Dios de lo que lo amamos, por lo que Él ha hecho con nosotros. Mire, aquí nos tiene ahorita, guardados, cuidados. Yo le aseguro que no nos ha hecho falta nada. Esa es la misericordia de Dios, pero ¿cuánto estamos verdaderamente agradecidos con Dios? ¿O ahí estamos renegando? No, comprendan lo que el Señor hizo. No solamente que lo guarda, sino la redención de nuestros pecados. Nos ha hecho, nos justificó de todo lo que nosotros éramos. Fíjense que estaba viendo, ¿verdad? Lo que le conté del sumo sacerdote. Pues lo perdonó el Señor. Y me recordé también, hermano, ¿se recuerda usted que Jesús pone una parábola de los deudores, ¿se recuerda? Que habían dos personas que le debían a una persona. Entonces, dice que cierto rey quiso ajustar las cuentas con sus siervos. Y entonces dice que comenzó a llamar y le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Dice. Imagínense. Y entonces, cuando aquel hombre se ve que está delante de ese rey, le está diciendo, oye, págame los 10,000 talentos. Dice que él no tenía cómo pagar. Entonces dice que él se humilló y le dijo que le perdonara, que él no podía pagarlo, pero que le diera tiempo. Que le diera tiempo porque él le iba a pagar. Porque fíjese que ya le habían tomado a sus hijos y a su esposa y los iban a vender. Eso era como se hacía antes. Cuando alguien debía algo y no podía pagar, entonces tomaban a los hijos, tomaban a la esposa, los bienes, todo. Y lo agarraban, hermano, lo dejaban sin nada. Imagínense. Entonces este hombre le dijo, no, le dijo, yo quiero pagar la deuda, tenme paciencia, por favor, yo quiero pagar la deuda. Entonces, ¿sabe qué hizo el rey? Dice que el rey vino y le perdonó la deuda. ¡Wow! Le perdonó la deuda. Pero ¿sabe qué pasó? Dice la Biblia que saliendo él, encontró a alguien que le debía como 100 denarios. Y dice que lo comenzó a cobrar y a agarrarlo, hermano, y a ahorcarlo, págame. Y entonces le llegaron las noticias al rey de lo que él estaba haciendo. Y el rey lo mandó a llamar y le dijo, ¿cómo tú no puedes perdonar a tu hermano que te debía nada más 100 denarios? Yo te perdoné a ti 10,000. Y dice que lo agarró y lo metió otra vez preso. ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuánto nos ha perdonado Dios? Todo nos ha perdonado. Entonces nosotros debemos de ser igual. De perdonar, hermano. Uno de los problemas que hay es gente que no perdona. Gente que hay casos que hubieron hace 10, 20 años y que todavía tiene esa raíz de amargura y que no ha podido perdonar. Y Dios dice, ¿ya no te acuerdas cuando el diablo vino a acusarte de tantas cosas y yo te perdoné? Y tú no puedes perdonar esta pequeña falta. Por eso le decía yo cuando estábamos empezando la plática de que es el tiempo donde Dios también está diciéndole a la gente, hey, ponte a cuentas con alguien cuando vas en el camino, no sea que venga el alguacil y te lleve a la cárcel y te meta preso y pagues lo último. Ponte a cuentas. O sea, reconcíliate. Pide perdón, si hay que humillarse. ¿Cómo nos cuesta? Pero hermano, estamos en el tiempo donde Dios está diciendo, hey, estoy metiendo todo esto para que mires cómo está tu vida y todo lo que has hecho y todo lo que ha estorbado tu vida. Yo te he dado todo y tú no has dado todo. Aquel hombre, la enseñanza que dijo el Señor fue esa. Tienes que perdonar también.
En otra ocasión, ya voy terminando, ¿se recuerda usted de aquella mujer pecadora se le llama ahí en la Biblia, que entró, ¿verdad? Con un frasco de alabastro y lo derramó a los pies del Señor y estaba adorando al Señor porque ella se sentía pecadora, injusta, hermano. Y cuando Simón la vio, hermano, dijo, si Jesús fuera un profeta o si tuviera discernimiento de esta mujer, no dejaría el que estuviera ahí a los pies de él. Esta mujer pecadora, una mujer injusta. Y Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Y él dijo, di, maestro. Y Jesús le dijo, mire, cierto prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro le debía 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los 2. ¿Cuál de ellos entonces le amará más? Simón respondió y dijo, supongo que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo, has juzgado correctamente. Y volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, oh, aleluya, oh Padre, han sido perdonados. Son muchos, le dijo el Señor, imagínense. Porque amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Hermano, aquí Dios, el Señor Jesús dio una gran lección. Porque tal vez no nos hemos dado cuenta de todo lo que Dios nos perdonó para hacernos justos. No nos ha entrado en la mente todo lo que el Señor hizo por nosotros y entonces nosotros no le amamos con la misma emoción, con la misma magnitud como lo debería de amar, de saber todo lo que a mí me perdonaron y ahora soy justificado, ahora tengo que amarlo al Señor con todas mis fuerzas. Pero el Señor dice, es que algunos no lo hacen así, aunque se les perdonen mucho los pecados. Al que mucho se le perdona, dice, mucho ama. Entonces, ¿cuánto te han perdonado a ti? A mí me han perdonado mucho, me perdonaron mucho. Y por eso tengo que estar siempre agradecido con el Señor. Porque hemos sido justificados, hermano, por la fe que hemos tenido en Cristo. Y porque Cristo nos ha justificado, tenemos paz. Porque hemos entrado a la gracia, a la salvación del Señor, siendo que no merecíamos. Espero, hermano, que usted haya entendido este mensaje y que ahí en su lugar usted, y hoy en la noche o cuando usted ore, dígale gracias, Señor, porque realmente tú me has hecho justo. Por eso la Biblia nos llama justos. No por nosotros, sino porque Él nos hizo justos, siendo pecadores. Y eso es lo que la gente muchas veces no entiende. Pero ¿cómo es? Mire, y eso es algo que al enemigo no le gustó. Porque se imagina usted a Satanás cuando estaba presentando al sumo sacerdote Josué. Satanás dijo, ahorita le quitan el sacerdocio, ahorita le quitan el privilegio de ser sumo sacerdote, ahorita me lo bajan, ahorita lo condenan. Y el Señor hizo todo lo contrario. Hermano, por eso es importante, hermanos, que el Señor está trabajando también con nuestro sacerdocio, con nuestra vida de comunión con Dios, como sacerdotes que somos del Señor, que nuestras vestiduras no tienen que estar manchadas. Porque los sumos sacerdotes eran los que hacían los sacrificios, hermano, para el pueblo. En este caso, si no hay sumo sacerdote, ¿quién iba a hacer los sacrificios? En este caso, si usted no es el sacerdote en casa, ¿quién va a estar orando por su familia? Hay que restaurar todo eso.
Y si el enemigo lo ha venido a acusar y tal vez ha tenido razón el enemigo y hay evidencia como la había con el sumo sacerdote porque sus ropas estaban manchadas, eso quiere decir que símbolo de pecado, estaban sucias, no podía ministrar así, pero el Señor lo perdonó. Si hoy usted viene y se arrepiente, empiece su sacerdocio de nuevo con el Señor y le va a poner todo nuevo el Señor para que usted lo haga y que confíe en Él. E imagínense, y eso es lo que el Señor ha hecho con nosotros. Pero ahora, ¿cómo se puso el enemigo cuando a Josué lo vistieron con vestiduras nuevas? Por eso es que el enemigo a nosotros nos desprecia, porque el Señor nos justificó y a Él no, porque el diablo también pecó, pero a Él no lo van a justificar, Él está condenado para siempre. Y ese es uno de los puntos fuertes por qué el enemigo nos ataca a nosotros, nos daña, porque sabe que Dios nos ama tanto. Hermano, y usted sabe que cuando uno, los hijos, ¿verdad? Usted sabe que usted ama a sus hijos. Claro que los ama. Y verá, no hay, usted se molesta, usted hace lo que sea para que a sus hijos no les pase nada, ¿verdad? Y cuando algo les pasa, ¿verdad? Usted se preocupa, usted llora, usted gime. Entonces, por eso el enemigo nos ataca, porque somos los hijos de Dios. Entonces, quiere ver que, como quien dice, voy a hacer sufrir a Dios, atacando a ¿verdad? Para que Dios se enoje, pues, ¿verdad? Por decir algo. Entonces, por eso es que nos ataca, porque Él nos tiene odio, porque Dios nos ama a nosotros, porque nos justificó y a Él no. Nos tenemos que estar agradecidos con Dios. De hoy en adelante, hermano, dígale gracias, Señor. Gracias porque nos justificaste. Cierre sus ojos ahí. Y hoy más que nunca, por favor, hermano, después de que salgamos de acá, actuemos como hijos que han sido justificados. Pero también actuemos con la misericordia con la que el Señor la tuvo con nosotros. Si usted no ha perdonado a alguien, pues hermano, ¿qué está esperando? Hay que ponerse a cuentas con esas personas, máximo en este tiempo, porque este es el tiempo donde Dios nos está trayendo a reflexión. Este es el tiempo donde Dios nos está diciendo, ¿te das cuenta todo lo que yo hice por ti? Y tú no me alabas, y no me adoras, y no me agradeces. Y yo te limpié y te justifiqué. Y ahora tú tienes un problema con esta persona y no puedes llegar a pedirle disculpas o arreglar esta situación para que también haya paz entre ustedes. Para que así entonces, hermano, el enemigo no tome ventaja, ¿verdad? Y estemos en paz. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos en esta preciosa noche por el privilegio que nos has dado de poder compartir tu palabra. Señor, quiero agradecerte infinitamente, Señor, que nos haya justificado por medio de Jesús. Realmente, Señor, tú nos amaste y nos diste, Señor, tu amor y lo demostraste mandando a tu Hijo Jesucristo. Y ahora te pedimos, Señor, que guardemos nuestra vida, que nos cuidemos, Señor, que te busquemos a ti y que sobre todo, Señor, te amemos más que nunca. Al salir de todo esto, hermano, regresaremos a adorar al Señor, agradecidos, porque no solamente nos justificó, sino que nos ha guardado, hermano, en medio de toda esta tormenta y nos seguirá guardando, porque Él es nuestro Padre. Ahí si hay vidas ahí que nos están viendo y no han recibido a Cristo como su Salvador, hoy es su noche para que usted reciba a Cristo, para que usted venga a los pies de Cristo y diga, yo quiero ser justificado también, porque he sido malo, porque he hecho muchas cosas desagradables, he vivido en el pecado y todo lo que hablamos hoy. Pero hoy si tú vienes a Cristo, Él te justifica porque Cristo murió y la sangre de Cristo te perdona tus pecados. Recíbelo como tu Señor, entrégale tu vida ahí y Él va a hacer esa obra poderosa. Hazlo lo más pronto, no lo dejes para mañana. Ahí recíbelo. Ahí dile, Señor, perdona mis pecados. Te recibo como mi Señor y Salvador. Quiero servirte y honrarte. Apunta mi nombre en el libro de la vida. Señor, por favor, perdona mis faltas y mis pecados. Reconozco que tú eres mi Salvador. Señor, y hoy voy a buscarte de todo corazón. Aquellos que tal vez, hermano, no se han reconciliado con Dios y el Señor lo está llamando a que se reconcilien, vengan también. Reconcíliese con el Señor. Hay tiempo todavía. El Señor sigue hablándole a la humanidad. Nos sigue hablando a nosotros.
que nos está cambiando cada día más. Cada día el Señor nos está cambiando y purificando. Y tú también puedes ser justificado por la obra de Cristo en la cruz. Amén y amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Mañana los esperamos una vez más a las 7 de la noche para compartir la palabra del Señor. Así que animémonos unos a otros. Qué grande tarea tenemos por delante. Estos son tiempos de purificación, de limpieza. Lo que está pasando es tiempo de limpieza. Es un trato de Dios con sus hijos de limpieza, por misericordia, por amor. Algo bello va a salir de esto, hermano. Algo bello el Señor va a sacar de todo eso. Es la esperanza que tenemos nosotros. Así que mañana a las 6 de la tarde, coinonía, recuérdese, para sintonizar que sus niños lo puedan ver, que los niños puedan usarse, ¿verdad? Con los maestros. A las 7 empezamos nosotros y pues les pedimos que el día sábado se recuerde de los que quieran estar. Me gustaría que todos, los que puedan, los que, ¿verdad? La mayoría, estemos en ayuno y oración el día sábado por todo esto que está sucediendo. Y para que Dios, hermano, nos hable a través de su Espíritu Santo y nos comience a enseñar más de lo que tenemos que hacer en nuestra vida. Por favor, a rendirnos, a humillarnos y que Dios haga su obra. Los amamos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Hasta mañana. Bendiciones. Cristo viene.